Muy buenas noches a todas las personas que nos están mirando a través de estas ondas de internet. So, good night to everybody who is watching us through the internet. Este es el pastor Alberto Vargas Vidot de la Primera Iglesia Bautista de Renovación. He is Pastor Alberto Vargas Vidot, who is the pastor of First Baptist Church of Renovation, or also PIBR. Y hoy vamos a compartir con ustedes nuestro acostumbrado estudio bíblico que damos todos los viernes. And we are going to share our Bible study that we share on Fridays. Claro, antes de comenzar, But before we actually start, creo que esta es la primera vez que voy a salir por estas ondas de internet. I think this is the first time that we go through this way of internet Por supuesto, en estos días. during these times. Y quiero dejarles un mensaje sobre todo lo que está pasando alrededor de las ciudades gemelas. And I just want to give you a message about what is happening here in Minnesota, in the Twin Cities. Nosotros como cristianos Us as Christians, no creemos en la violencia. we don't believe in violence. Incluso nuestro amor a Dios está enmarcado And our love for God is marked en el hecho de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. in the fact that we have to love others just like ourselves. Hemos visto que en estos días We have seen that during these times ha reinado el odio, that hate has been the kingdom, the reign, la incomprensión, y incomprehension, se nos ha quitado la paz. and our peace has been taken away. Sabemos que eso puede producir en nosotros We know that that can produce in us unos sentimientos muy en contra a lot of feelings that are against de las personas que están haciendo todas estas cosas. the people who are doing all of this. Pero nosotros nos reiteramos But we want to be apart from that. que aunque rechazamos esa violencia, Even though we do reject that violence, nosotros tenemos que someternos al hecho we have to submit to the fact de que en el amor de Dios nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. that in the love of God, we will still love our enemies. Esta iglesia seguirá como una iglesia de luz, And this church will be a church of light, esperando en oración a que todos estos acontecimientos pasen waiting in prayer that after all of these events, pass, para seguir teniendo nuestra acostumbrada influencia positiva to once again have our good influence, our positive influence come about en nuestra comunidad, here in our community. llevando el amor de Dios, Giving the love of Christ, llevando la comprensión giving the comprehension, y llevando un apoyo a todas aquellas personas que sufren and taking and becoming just to help other people who are suffering en momentos como este. in moments like this. Lloramos con los que lloran. We cry with those who cry, Estamos de pie and we are standing y en contra de toda violencia, and against all of this violence. pero estamos también de pie But we're also standing y a favor del amor de Dios. in favor of the love of Christ. Muchas gracias. Thank you. Bien, nos ocupa nuestro estudio bíblico esta noche So our Bible study tonight, y yo quiero que ustedes se dirijan, los que tienen Biblia ahí en sus casas, and so if you have a Bible at your house, al primer libro de los Reyes, so it's going to be the first book of Kings, capítulo 17. chapter 17. Es largo el relato, So it's a little bit long, this event, por lo tanto voy a dejarlos a ustedes a que lean el relato en sus Biblias que tienen al frente, so please take the time to take out your Bible and read the story in chapter 17. para que tomen el contexto de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. So you can take the context of what is happening in this story. Al usted leer lo que está al frente de usted en el capítulo 17 de Primera de Reyes, While you're reading chapter 17, se va a dar cuenta de que vamos a hablar del profeta Elías. you're going to realize that we're talking about the prophet Elijah. Y al hablar del profeta Elías vamos a hablar de grandes milagros que a través de su vida se vieron hechos. And we're going to start seeing that during Elijah's life, there's a couple of miracles, great miracles that are happening. Pero ¿qué vamos nosotros a ver durante este relato que vamos hoy a estudiar? So what are we going to see during this story that we're going to study? Miren, Dios ha querido mostrarse al hombre
Look, God had been wanting to show himself to man de tal manera que podamos comprender in such a way that we could comprehend el incomprendido amor de Dios. the uncomprehensive love of God. Se oye raro, It sounds kind of strange, pero es cierto. but it's true. La manera en que Dios nos trata a nosotros The way that God treats us a veces no va conforme a lo que nosotros pensamos de lo que cómo debe de tratarnos Dios. sometimes it doesn't match with our ideas of how God should be loving us. Nosotros siempre vemos nuestra pequeña finca de visión de nuestras vidas, We always kind of see our own little perspective of our life, pero Dios ve el cuadro completo. but God sees the bigger picture. Por lo tanto, Dios tiene muchas más opciones de cómo arreglar nuestros problemas que nosotros mismos. Therefore, God has a lot more options of how to fix our lives or our problems than we do. Yo siempre he dicho que cuando una persona cree que no tiene salida sobre algo, I always think that when a person thinks that they don't have an escape for something, siempre pienso en el momento en que Dios le hablaba a Abraham I always think of when God talked to Abraham sobre cuán grande iba a ser el pueblo que iba a nacer de él, about how great this nation was going to be born out of from him. y le muestra las estrellas de los cielos. And he shows him the stars of the sky. Y yo siempre he dicho esa gráfica de la estrella de los cielos And I always think that graphic of the stars in the sky, es bastante comprensible para mí, para entender it's very comprehensive for me to understand. que como hay estrellas en los cielos, Just as many stars there are in the sky, Dios tiene respuestas para nosotros. that's how many answers God has for us too. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta So that's why we have to realize que a veces la manera en que Dios quiere arreglar nuestros problemas that maybe the way that God wants to fix our problems parece incomprensible, might just be incomprehensive to us. parece que no es la correcta. That it's not the correct way. Pero si nosotros aprendemos a obedecer la voz de Dios, But if we try to obey God's word or nos, God's voice, nos damos cuenta que al final we realize that at the end, Dios tiene todo bajo control. God has everything under his control. Y eso es lo que vamos a ver en este relato de capítulo 17 de Primera de Reyes. And that's exactly what we're going to see here in chapter 17. Pedro utilizaba, al apóstol Pedro utilizaba una palabra The apostle Peter used a specific word para caracterizar o para explicar cómo era la gracia divina. to explain this divine grace. Y esa palabra, y la tengo por aquí para decírselo porque es en griego, I have it here. It's in Greek, really. es polupoilikos. That word right there. Y polupoilikos es realmente algo que es multicolor. And really what it means is something is multicolored. Cuando el apóstol Pedro la utiliza, And when the apostle Peter uses that word, incluso también Pablo la utiliza en otro verso, and you even hear Paul also use this word, él dice que la gracia de Dios es multiforme, really it's what it's saying is that it comes in multiple forms. pero se está refiriendo al efecto que tiene una luz blanca cuando entra en un prisma. It's kind of like when this light goes through a prism and you see all the different colors. Que That's sale, God's grace. que sale por el otro lado en enormes colores y diferentes colores. And that you see that light coming out the other side with a bunch of different colors. Así es la gracia de Dios. And that's really what grace is like. Multicolor, multiforme. Multicolor, multiforms. Por lo tanto, nosotros no podemos decir So that's why we can't say que sabemos lo que Dios va a hacer, that we really know what God's going to do, porque Dios tiene una multiforme forma de hacer las cosas. because God has so many different ways of doing things. Esa diversidad de expresión que Dios tiene That diversity of expression that God has, son infinitas. they're infinite Cuando nos trata con amor. when He treats us with love. En este relato nosotros vamos a darnos cuenta And in this story, you're going to realize que aparentemente las cosas como Dios las estaba arreglando the way that God was kind of fixing this situation no era la mejor manera, maybe wasn't the best way. pero en la multiforme
gracia divina, but in this divine grace that comes in different forms, Dios siempre va a tener un final feliz. God is always going to give that happy ending. Vamos a ver el problema So let's look at the problem here. que nos da este relato de capítulo 17 de Primera de Reyes. That's happening in chapter 17 of 1 Kings. Hay varios escenarios que usted tiene que considerar para ubicarnos dentro del contexto del problema. So there's different things that we have to look at the context. Israel se había ido de la voluntad de Dios. So first, the people of Israel has gone away from God's will. Pero no solamente se había ido de la voluntad de Dios, había un rey llamado Acab, And not only did they go against God's will, but there was also a king called Ahab. que el mismo relato dice que se había ya ido de la voluntad de Dios. And that same story also says that he had gone from God's will as well. Se había casado con una mujer de otra etnia llamada Jezabel, And he had married a woman from a different ethnicity called Jezebel, que no creía en el Dios de Israel, who didn't believe in the God of Israel. creía en el Baal, en otros dioses. She believed in Baal and other gods. Incluso mandó a hacer un templo para Baal. And she even made like a temple for Baal. Así que la situación en cuanto a la relación con Dios del pueblo estaba totalmente mal. So the relationship that the people of Israel had with God was not good. Elías, para que el pueblo comprendiera que tenía que volver a depender de Dios, And Elijah, for the people to once again understand that they needed to go back to the Lord, y por supuesto con el permiso de su Dios, and of course with God's giving him the opportunity to do this, ora para que venga una sequía. he prays so there could be a drought. Así que el contexto general de donde ocurre todo esto So the general context of all of this that is happening, es que todo Israel está pasando una tremenda sequía. that Israel is now just having drought. Esa sequía produce, por supuesto, otros problemas dentro del ambiente, And then this drought creates more problems in that environment. que uno de los peores es la hambruna. And one of them is being famine. O sea, que ahí empieza a escasear la comida. So there's lack of food now. Si usted va leyendo, se da cuenta de que Dios tiene cuidado de su profeta, de Elías. And as you start reading, you realize that God really takes care of his prophet Elijah. Y lo lleva a un lugar donde hay un arroyo todavía pasando agua. And he takes him to a place where there's still water flowing. E incluso no solamente lo lleva a que esté allí, And not only he takes him there, sino que ordena a los cuervos a que le traigan comida. Es el primer delivery que vemos en la escritura. the first delivery that we see is the birds, the crows taking food to Elijah. Pero con el tiempo el arroyo se secó. But even the water there also went dry. Así que el escenario del profeta So the scene of this prophet es que el profeta era parte de la hambruna y de la sequía que estaba pasando en ese momento el pueblo. he was also living this famine and this drought with the people. He was part of that. Pero Dios estaba cuidando de él. But God was taking care of him specifically. Pero yo creo que es bien importante que usted vea que en esa parte, But it's important that you see in this part que cuando hay una situación general que está pasándole a todo el mundo, that then when there's a general situation happening to all people, también nos pasa a nosotros los cristianos. that also happens to us as Christians. Lo único que la diferencia es The only difference is que nosotros tenemos la oportunidad de confiar en un Dios que cuida de nosotros. that we as Christians have the opportunity to trust in God who takes care of us. Hay otro escenario. Now there's another scene, Y este escenario es de la otra protagonista del relato. which is the other protagonist of the event. Esta protagonista es una viuda que vive en la ciudad de Sarepta, So this is a widow who lives in a specific city called Sarepta, I que believe. tiene un hijo. And she has a son. Y esta viuda And this widow está pasando por todos los estragos de esta sequía. is also going through all the hardships of this drought. Por supuesto, nos la encontramos en este momento de la historia o del relato And then we find her in this event
que ya se ha escaseado tanto la comida that she has such little food que a ella le queda la harina y el aceite necesario para hacer una hogaza de pan, she only has what's necessary to make one piece of bread left. para poder comer por última vez con su hijo. So she can eat one last time with her son. Y luego, según ella misma dice, And then even in her own words, dejarse morir. die. Ese es el escenario que nos encontramos And that is the scenery that we find ourselves in, y el contexto que nos encontramos en este relato. and the context that we find ourselves in this event, in this story. Ahora, en el relato nos va a llevar a nosotros a considerar So in this story, it's gonna come to mind or to consider que lo que mueve todo la historia that what moves all of this story, es la obediencia a Dios. it is the obedience to God. Hay unos beneficios de esa obediencia para cada persona. There's some benefits for each person in this story. Unos beneficios de obedecer a Dios. Some benefits that come from obeying the Lord. Vayamos a Elías. So let's look at Elijah. Elías, por obedecer a Dios, Elijah, by obeying the Lord, tuvo la oportunidad de sentir que Dios estaba con él en todo momento de la sequía. had the opportunity to feel that God was with him during this whole drought. Pero él tuvo la difícil situación, But he had a difficult situation, como tú y yo la tenemos, just like you and I have, de dudar de lo que Dios le está diciendo que haga. of doubting of what God wanted him to do. O sea, nosotros nos creemos que simplemente por el hecho de que Dios le dice, mira, ve a tal arroyo que allí te voy a cuidar, We think like, oh, because God is telling him to go to that river because I'm going to take care of you. Elías rápidamente dice, oh, qué bueno, pues voy a ir para el arroyo para que me cuides. Elijah's like, okay, sounds good to me. I know you'll take care of me. Elías es un hombre sujeto a pasiones, nos dice el escritor en un momento dado. In the word of God, it says that this man also struggled with different things. Un ser humano igual que tú y que yo. A human that was just like you and I. Por lo tanto, de la misma manera que tú y que yo So in the same way that you and I afrontamos a lo que Dios nos dice que hagamos, confront the things that God wants us to do, posiblemente Elías hizo igual. I'm sure that maybe Elijah felt the same way. La primera acción nuestra siempre es dudar. And our first action a lot of the times is to doubt. Si tengo una sequía encima, I have a drought. Literally, I'm living in it. estoy rodeado de una gran hambre que está padeciendo todo el pueblo. I am living through a famine with all the people also living through it. Y siento que Dios me está diciendo que simplemente si me muevo a un lugar, And I feel that the Lord is telling me if I move this way, un delivery de cuervo me va a traer comida. I'm going to get a DoorDash delivery from birds. ¿Quién va a creer eso? Who's going to believe that? Solamente alguien que realmente está totalmente sometido a obedecer a Dios. Only someone who's completely submitted to obeying God. Y ese sometimiento a la obediencia de Dios siempre nos va a traer un conflicto interno. And that submitting to the Lord is always going to bring an internal conflict. Siempre va a pasar por momentos de duda. You're always going to go through some doubt. Yo no dudo que Elías tuvo que tener un momento de decir, pero ¿voy a creer a Dios esto que me está diciendo o no? And I'm sure that Elijah thought, should I believe God in this or not? Así que por lo tanto, Elías, después de quizás enormes momentos de confrontación interna, And I'm sure that Elijah, with all of this internal battles and thoughts, decide obedecer a Dios he decides to obey the y Lord. va hacia el arroyo. And he goes to the river. Por lo tanto, Elías empieza a darse cuenta cuando llega al arroyo And then when he gets there, he realizes de que Dios tiene la razón. that God has the reason. Y es bien He is importante que usted aprenda algo, And it's important that you learn something. porque Elías se va a enfrentar a otros retos luego dentro de poco.
And he's going to face another challenge soon. Y lo que Dios le va a pedir a Elías es un poquito más difícil de simplemente moverse a un lugar. And it's going to be a little bit more difficult than just moving somewhere else. Pero estoy seguro que en esta segunda ocasión Elías le fue más fácil obedecer. But I'm sure that maybe this second time around Porque it was ya- a little bit easier for him to obey. Porque ya tenía algo que podía identificar. Ya Dios hizo conmigo lo que él había dicho que iba a hacer conmigo. Because God, or he could already identify God doing something beforehand. Yo sé que la obediencia tiene fruto, se dio cuenta Elías. I know that my obedience has fruit. Por lo tanto, Elías sabía muy bien que Dios iba a salir por él en cualquier momento de los retos que se estaba enfrentando en la vida. So I'm sure Elijah was confident that God was going to move and take him out of any challenges that were going to be seen. Esa obediencia le dio como resultado And that obedience, as a result, gave que him Dios se encargó de alimentar a Elías durante toda la sequía. that God gave Elijah the food that he needed during this whole drought. Pero and volvemos a famine. la viuda. So now let's go to the widow. Cuando con mucho dolor e incredulidad And with a lot of pain and unbelieving, esta viuda oyó lo que este profeta le estaba diciendo, when this woman heard what Elijah was saying, this prophet, sí que debe de haber habido un conflicto interno en ella. I am sure there was an internal conflict in her heart. Para ubicarlos, qué es lo que estaba pasando, So let me tell you what was happening. al acabarse el agua del arroyo, So after there's no more water left in this river, or Dios le habla a Elías y le dice, mira, hay una viuda en la ciudad de Sarepta he tells Elijah, there is a widow in the city of Sarepta que yo le he dicho ya that I've told her already que te alimente. to feed you. Así que simplemente muévete a la casa de la viuda. So just go to this widow's home now. Pero cuando Elías llega a la casa de la viuda, But now Elijah gets to her house, lo que se encuentra es una mujer con un hijo y con una sola comida para comer y luego morir. he finds himself seeing a widow woman with a son with one food left, and then to die. Y el profeta le dijo, yo vengo aquí porque Dios me dijo que tú me ibas a alimentar. And he said, I came here to your house because the Lord told me that you were going to feed me. ¿Quién va a obedecer algo como eso? Who is going to obey something like that? Tengo solamente la cantidad exacta de harina y de aceite para una hogaza de pan. I have exactly the portions correctly of some flour, some oil to make one piece of bread Alimentar a mi flaco hijo to feed my son who is all skinny y luego morir. and then to die. Y tú me dices a mí que yo te dé esa última comida a ti porque Dios así te lo dijo. And you're telling me to feed you this last piece of bread because God told you so? Vamos, seamos realistas. Like, let's be a little real on that. Usted y yo hubiéramos dicho no. You and I would have said, no way. Hubiéramos dicho a Elías, tú estás bien loco, Like, Elijah, you're not okay here. entre otros insultos más que lo hubiéramos And dicho. maybe we could have said something else to him. Y lo hubiéramos botado de la casa. And maybe even rejected him and told him to go away. Pero Elías tenía una certeza de lo que estaba haciendo But Elijah was sure that what he was doing era correcto, was the right thing, aunque doloroso para la viuda. even though it was painful to say this to the widow. Así que yo me pongo primeramente a pensar en cómo Elías se tiene que haber sentido. So I just imagine, how was Elijah feeling? La viuda no había visto el milagro de Dios sustentándolo en el arroyo. The widow hadn't seen the miracle that happened to Elijah with the river with water. Lo único que tenía la viuda era simplemente una comida al frente de ella para una sola vez comer y luego morir. All she had was just her last meal, pretty much. Y un supuesto siervo de Dios diciéndole a ella, lo siento, pero no te puedes comer esa comida es mía. And I suppose prophet telling her that she can't eat her own food.
¿Qué podía pensar incluso el mismo Elías? And what was Elijah thinking here? Por lo menos yo me pongo a pensar And I think en que Elías tiene que haber sentido compasivo ante aquella mujer. he probably felt compassion towards this woman. O sea, le estoy pidiendo a esta mujer que me dé lo único que tiene para mí. Like, I'm asking this woman to give her last bit of food for me. Se debe haber sentido, para mi entender, I think that he must be feeling muy avergonzado almost maybe shameful de ser tan terco y decir, no te comas eso, eso es mío. to say, don't eat that, that's mine. Pero por otro lado, But on another hand, Elías sabía algo que la viuda no sabía. he knew something that the widow didn't know. Y es que Dios estaba detrás de toda aquella petición. Is that God was behind all of Y this. que Dios tiene cuidado de nosotros. And that God takes care of us. Hay un salmo muy bonito que nos dice que Dios no deja al justo desamparado, There's a psalm that talks about how God doesn't leave the just lacking ni a su simiente que bendiga pan. of anything. Así que por lo tanto, ese elemento de que Dios en su justicia jamás nos va a abandonar, So knowing that God in his justice lo vemos en este relato de Elías y la viuda de is Sarepta. never going to abandon us is seen in this event. Así que la viuda se tiene que enfrentar al hecho de ¿qué hago? ¿O le obedezco a Dios? So the widow is kind of, okay, do I obey the Lord? ¿O simplemente le doy la comida a mi hijo que le preparé para que luego muera? Or should I give this food to my son so then he could die? Quizás por la postura del profeta, Maybe because of the posture of this prophet por la seguridad en que el profeta estaba hablando, or the security that he had when he was speaking, esta mujer decide obedecer a Dios she decides to obey the Lord. y le da esa última comida a el profeta She decides to give her last meal to the prophet y simplemente para dejarse morir to y then se acabó con su vida. maybe, later on die, and that's it with her life. En primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, And in 1 Peter chapter 5, verse 15, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, it says to cast out all anxiety to him, to put all your anxieties on him, porque él tiene cuidado de nosotros. because he takes care of us. Él tiene cuidado de nosotros. He takes care of us. Y en Lucas nos vamos a encontrar un relato de Jesús. And in Luke, we also see Jesus, Para que usted lo lea, porque es un poquito largo, simplemente está en Lucas capítulo 12, and this is in Luke chapter 12, and you can read that on los your own, versos 27 al 30, verses 27 to 30, donde Jesús le dice a los discípulos, consideren los lirios del campo, where Jesus is saying, okay, look at the lilies of the valley. que ellos ni hilan ni hacen nada. They don't Sí, don't do anything. estoy parafraseando, por I'm supuesto. paraphrasing, of course. Y aún así Dios los viste de una manera mayor que como vestía Salomón, And yet he dresses them better than Solomon, enseñándole a los discípulos showing the disciples el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. how much he takes care of us. Esta es una de las enseñanzas más fuertes que tiene el relato. And I feel like this is one of the hardest teachings that this event has. El hecho de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. That God really takes care of us. Pero para nosotros averiguar ese cuidado que Dios tiene para nosotros, But for us to find out that he takes care of us, tenemos que aceptar el reto de obedecer la voluntad de Dios. we have to accept the challenge to obey the Lord, A veces totalmente incomprensible. which sometimes we don't understand. A veces que no tiene lógica lo que Dios nos pide. And it has no logic to us. Pero si nosotros le obedecemos, But if we obey him, nosotros vamos a darnos cuenta de lo que tanto Elías como la viuda, como Pedro, como Pablo y como tantas millones de personas han obedecido a Dios,
han tenido como regalo que ha sido la bendición de Dios. And we're going to see, just like Elijah, the widow, and everyone else in the Bible who's obeyed the Lord, the blessing of God. No importa las situaciones que estemos pasando, It does not matter the situations that we are going through. Dios no abandona a los suyos. God is going to be with you. Ahora mismo estamos pasando por situaciones muy difíciles. God, we've seen very hard situations right now that we're living through. Y aunque la iglesia en cierta manera no tiene que ver directamente con lo que está pasando, And you could say that the church is not directly involved in what's happening right now. todo lo que está sucediendo nos está afectando a todo el mundo. Everything that's going on is affecting absolutely everyone. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. But God takes care of his people. El profeta tuvo que afrontar la sequía igual que todo el mundo. The prophet had to go through the drought and famine just like everyone else. Nosotros tenemos que afrontar esta situación que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos igual que todo el mundo. And we have to confront the thing that's happened in the United States just like everyone else. Pero la provisión de Dios fue con el profeta siempre. But the provision of God was with the prophet always. Por lo tanto, la provisión de Dios va a estar con nosotros también siempre. So that means that the provision of God will be with us, his people, Pero para always. averiguarlo, But to find that out, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. we have to be willing to do God's will at all times. Otra de las enseñanzas que nos da este relato de Primera de Reyes 17, Another of the teachings that 1 Kings 17 teaches us quizás se ilustra mejor en unas palabras de Jesús que están en el Evangelio de Lucas, maybe will be best illustrated by some of Jesus' words that are in the book of Luke, capítulo 6, verso 38. chapter 6, verse 38. En la primera parte, puedes leer todo el verso, pero la primera parte You del can read verso that. dice, dad y se os dará. Which is give and it will be given. Ese dad y se os dará That first part, es un principio divino. it's a divine principle. Un principio que vemos aquí en acción en este relato del capítulo 17 de Primera de Reyes. A principle that we see here in the story of chapter 17 of 1 Kings. Nosotros tenemos que aprender a sacar de nosotros lo que tenemos We have to learn to take out what we have inside of us, para confiar en la provisión de Dios, to trust in the provision of the Lord, para confiar en el sustento de Dios. in his sustainment. Esa enseñanza nos las trae la Escritura desde los momentos en que Abraham aparece en el escenario de la Biblia. That God teaches us that all the way from the beginning since Abraham. Y aparece diciéndonos a cada uno de nosotros, Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros siempre. And it once again shows us God is going to take care of us always. No importa de lo que carezcamos, Doesn't matter what's going on, Dios va a proveer siempre. God will always provide and sustain us. La manera divina The de nosotros divine, recibir the divine way of us receiving es nosotros dando. is us also giving. Ese es el principio divino. That is the divine principle. Dios quiere que tus manos estén vacías God wants that your hands may be empty para poder tomar las bendiciones que Él tiene solamente para ti. so you can take the blessings that he only has for you. Mientras tus manos están llenas de lo que el mundo te ha dado, If your hands are full with the things of the world, de lo que tú crees valioso, what you think is valuable, jamás tendrás la oportunidad de tener en esas manos lo que Dios cree que es valioso. you will never have in your hands what God thinks is valuable for you. Que es mucho más de lo que vale cualquier cosa que tú puedas haber obtenido en la vida. Which is much more than anything that you can obtain in this life by yourself. Por lo tanto, Dios es nuestra provisión y nuestro sustento. That is why God is our provision and our sustainer. Pero nos dice la Escritura que le probemos en esto, And the scripture tells us to try him in that. para ver si las ventanas de los cielos no se abren para que nosotros
para que viniera a nosotros las bendiciones que Él tiene para con nosotros. so we can see those blessings come to our lives. La última enseñanza que tiene este relato And then the last teaching I want to share from this story tiene que ver con la figura del siervo de Dios. is the figure of the servant of the Lord. Claro, esta es digo que es la última enseñanza que tiene el relato para este fin, por supuesto, And I say that this is the last teaching of this event for this, porque la escritura tiene unas enseñanzas enormes en cada pequeño relato que nos da la misma. but truly there's so much more that we can find in any story. Pero la enseñanza que quiero compartir con ustedes como última But the last teaching I want to teach you from this story tiene que ver con el siervo de Dios has to do with the servant of the Lord y su relación con todos nosotros. and his relationship with each one of us. A través de la escritura nos vamos a dar cuenta que Dios levanta So throughout the scripture we see that God raises up hombres y mujeres, men and women incluso levanta una tribu completa and a complete tribe, really, para ser la tribu sacerdotal to be the priestly tribe que iba a estar relacionándose con Dios a través de toda la historia de Israel. that will be in relationship with God throughout the story of Israel. Dios escoge hombres y mujeres para que sean los guías de su pueblo. He raises up men and women to be the guides for his people. Y cuando nosotros leemos cómo Dios en Éxodo y en los primeros libros de la Escritura, And we read in how God in Exodus or the beginning of the books of the Bible, qué es lo que Dios hace con estas tribus sacerdotales, what God does with these priestly tribes es que no solamente Dios les dice a ellos todo lo que tienen que hacer para mantener la relación de Dios con el pueblo, He tells them all that you have to do to maintain the relationship with God and the people, sino que manda al pueblo a que el pueblo sea el sustento de esta tribu. but he also sends the people to be the sustainers of this tribe. Y ese principio lo vamos a encontrar a través de toda la Escritura. And we're going to find that principle all throughout scripture as well. El pueblo de Dios tiene que sustentar a sus líderes. The people of Israel had to sustain their leaders. Y yo no estoy hablando de sustentar dentro del marco de dinero. And I'm not talking about money-wise. Yo estoy hablando de sustento emocional, de sustento de recursos, de sustento que necesitamos todos los líderes para poder hacer nuestro trabajo. I'm talking about being able to sustain emotionally and just all these different necessities so everyone else can do also their job. La labor de los siervos de Dios no es fácil. The labor of doing God's will is not easy. Estoy hablando realmente de aquellos que toman con seriedad el llamado del Señor. I'm talking about the people who truly take seriously the calling of the Lord. Y por lo tanto, al no ser fácil, And so the fact that that's not easy, se necesita el apoyo de aquellas personas a las cuales están alrededor de nosotros. we need everyone to help each other and help the leaders. Así que por lo tanto, una de las enseñanzas importantes de este relato So one of the important teachings of this event es que Dios manda a Elías como profeta is that God sends Elijah as a prophet a ser sustentado por esta viuda. to be sustained by this widow. Que si usted lee bien el relato se da cuenta de que nunca faltó harina ni nunca le faltó aceite por todo el tiempo de la sequía. And then you realize that she never lacked flour or oil for her bread ever again. Pero por supuesto, But of course, durante todo ese tiempo, during this whole time, todo ese aceite, toda esa harina all of this flour and all of this oil sustentaban al profeta. sustained the prophet. Así que por lo tanto creo que Dios lo que ha puesto es una cadena de responsabilidades. So what I see here is a chain of responsibility. Y la iglesia yo siempre la he visto como eso, como
como una cadena de responsabilidades donde nos responsabilizamos los unos de los otros. And I've always seen the church like that, a chain of responsibility where we take care of each other and we have the responsibility for one another. Nos sustentamos, We sustain each other. nos apoyamos We help each other. y nos ayudamos. And yeah, we help each other once again. Quiero dejar bien claro que ante estas tres enseñanzas So with these three teachings, nos damos cuenta de que el cuidado de Dios we realize that God taking care of es us perfecto. is perfect. El problema es saber poder identificar The problem is being able to identify cómo Dios va a tener ese cuidado para con nosotros. how God is going to take care of Y us. que la llave de ese cuidado And that the key for this y de ver esas grandes milagros que Dios va a hacer para cuidarnos a cada uno de and nosotros to be able to see the miraculous way that God will use to take care of us es la obediencia. is obedience. Es poder obedecer a Dios aún en aquellas situaciones que parecen para nosotros más ridículas. Is to be able to obey God even when it seems to be the most ridiculous thing happening. Es darnos cuenta de que nada nos pertenece, It's to realize that nothing belongs to us, de que nuestra vida no nos pertenece, that our life doesn't even belong to us either, de que todos somos del Señor, that we are all for the Lord, para el Señor for God, y con el Señor. and with God. Muchas gracias por haber estado con nosotros Thank you so much for being with us in our Bible study. y nos vemos el próximo viernes en este mismo estudio que estamos llevándolo a ustedes a través de esta onda. And we'll see you again next Friday through the internet as well. Nuevamente, esta es la primera iglesia bautista de renovación So this is the First Baptist Church of y Renovation. este es su pastor Alberto Vargas Vidal. And then this is your pastor. Dios me lo bendiga. God bless.